No había tomado una foto mía en más de 2 años. No desde el funeral. No desde que la casa se volvió tan silenciosa que podía oír el zumbido del refrigerador desde 3 habitaciones de distancia. Pero esa mañana, con la luz pálida del invierno entrando por la ventana de la cocina, algo me hizo tomar el teléfono. Tal vez fue la forma en que me miraba. Tal vez fue porque me di cuenta, por primera vez en meses, de que no estaba pensando en lo vacía que se sentía la silla frente a mí. Él no dejaba de mirarme. No con miedo. No con ese pánico salvaje y vidrioso que ves en los animales atrapados. Con algo más. Algo que solo había visto una vez antes en los ojos de alguien a quien perdí. Y entonces hizo algo que ningún animal salvaje debería poder hacer. Sonrió. No una mueca, no un bostezo, ni una amenaza. Una expresión real, suave e inconfundible de calidez que me erizó los vellos de los brazos. Sus ojos se suavizaron. Su boca se abrió apenas, gentil, casi tímida. Y en ese segundo olvidé que era un lince. Olvidé que se suponía que era salvaje. Olvidé todo excepto la sensación de que, de alguna forma imposible, ya me conocía. En ese entonces, no sabía que esa pequeña sonrisa era solo el comienzo de todo lo que me iba a mostrar. El Centro de Rehabilitación de Vida Silvestre me había llamado 3 semanas antes. Yo había cuidado animales antes, sobre todo pajaritos cantores, algunos ardillas, nada serio. Les dije que no estaba en condiciones de encargarme de algo exigente. Mi esposa Elena había sido la que amaba este tipo de trabajo. Ella era la que curaba gorriones heridos en cajas de zapatos forradas con toallas de cocina. Ella era la que lloraba cuando teníamos que soltarlos. Después de que murió, seguí cuidando animales porque sentía que era mantener una promesa, pero ya no le ponía el corazón. Este es diferente, dijo la coordinadora con ese tono cuidadoso que usa la gente cuando está a punto de pedirte algo que sabe que vas a rechazar. Es un cachorro de lince, tal vez de 4 meses, encontrado solo cerca del viejo huerto de Riverside. Está estable, pero es inusual. Debería haberle preguntado qué quería decir con inusual. No lo hice. Cuando lo fui a buscar, estaba en un transportín que parecía demasiado grande para él. Unos 30 libras de pelaje moteado, patas grandes y orejas que giraban hacia cada sonido como pequeñas antenas parabólicas. La técnica del centro, una joven de ojos amables, se agachó y abrió la puerta despacio. No va a salir corriendo, dijo. Esa es la parte inusual. La mayoría de los animales salvajes, incluso los jóvenes, salen disparados del transportín. Corren al rincón más lejano. Aplanan las orejas, se hacen pequeños e invisibles. Este salió con cuidado, con intención, como si entrara fino a una habitación que ya conocía. Sus ojos recorrieron el espacio, la mesa de la cocina, la ventana, la vieja cama del perro en el rincón que nunca tuve corazón para tirar. Y luego, me miró a mí. Digo, me miró de verdad. Su mirada se clavó en la mía y se quedó ahí 3, 4, 5 segundos. Lo suficiente para que sintiera que se me apretaba el pecho. Lo suficiente para que casi apartara la vista primero. Él hace eso, dijo la técnica en voz baja. Nunca hemos visto un lince mantener contacto visual así. Normalmente es cosa de dominio o miedo, pero con él es como si estuviera tratando de descifrarte. Me entregó los papeles de ingreso. Desnutrido, deshidratado cuando lo encontraron. Sin señales de heridas. Ninguna razón obvia por la que su madre lo hubiera abandonado, pero sus ojos dolorosamente, inusualmente brillantes, del tipo de brillo que te hace preguntarte qué está viendo él que tú no. Creemos que se improntó temprano, continuó, rascándole detrás de las orejas. Él se apoyó en su mano, ojos entrecerrados. Probablemente tuvo contacto humano antes de que llegara a nosotros. Tal vez alguien intentó tenerlo de mascota y se asustó cuando creció. O tal vez su madre hizo su madriguera cerca de gente y se acostumbró a la presencia. De cualquier forma, es inusualmente calmado, inusualmente conectado. Dijo esa última palabra con cuidado, como si no estuviera segura de que fuera la correcta. Antes de irse, se agachó una vez más. Se llama Mateo, por cierto. Sé que no debemos ponerles nombres, pero todo el personal empezó a llamarlo así. Le quedaba perfecto. Mateo se sentó en medio del piso de mi cocina y la vio irse. No lloró. No anduvo de un lado a otro. No la buscó. Solo volvió esos ojos brillantes hacia mí
y esperó. «Está bien, Mateo», dije, mi voz sonando extraña en la casa silenciosa. «Vamos a resolver esto». Él trinó. Un sonido suave, interrogante que no era exactamente un maullido, no exactamente un gruñido, solo un ruido que parecía decir, «Está bien». En los días siguientes, empecé a notar cosas que no cuadraban. Cosas pequeñas, cosas que probablemente no significarían mucho para otra persona. Pero para mí, que había cuidado docenas de animales, destacaban como piezas de rompecabezas que no encajaban en la caja. Mateo me observaba cuando abría cerraduras. No solo echaba un vistazo al sonido. Se sentaba a 1 metro, cabeza ladeada, ojos siguiendo el movimiento exacto de la llave girando, la manija bajando, la puerta abriéndose. Una vez lo sorprendí parado en 2 patas, estirándose hacia la perilla con una pata, presionando y girando como si intentara imitar lo que había visto. Estudiaba mis rutinas con una intensidad casi inquietante. Café de mañana a las 6:15, su desayuno a las 6:30. Yo me sentaba en el sillón junto a la ventana con el periódico. El sillón viejo de Elena, en el que nunca me había atrevido a sentarme. Y él se colocaba exactamente a 1 metro de distancia, observando, no mirándome a mí, observando lo que hacía, cómo sostenía la taza, cómo pasaba las páginas, cómo me detenía a mirar los pájaros por la ventana. Y lo que realmente me impactó fue que nunca rayó los muebles. Ni una vez. Todo animal salvaje, hasta todo gato doméstico, prueba las superficies. Sofás, patas de mesa, marcos de puertas, es instinto. Pero Mateo se acercaba al sofá, lo olfateaba, sacaba una garra como prueba y luego se detenía. Me miraba, esperaba, y si no reaccionaba, se alejaba y se sentaba a mis pies hasta que le mostraba el rascador que había puesto en el rincón. Era como si pidiera permiso, como si entendiera que había reglas y estuviera tratando de aprenderlas. «Eres raro, ¿eh?», le dije una mañana, viéndolo rodear con cuidado una pila de álbumes viejos de fotos que había dejado en el piso. La mayoría de los animales los habrían tirado sin pensarlo. Mateo los evitó como si supiera que eran importantes. Trinó de nuevo, ese mismo sonido suave e interrogante, y juro que sonó como «lo sé». La mañana de la foto no había planeado nada. Solo estaba cansado. Cansado del silencio. Cansado de desayunar solo. Cansado de despertarme y olvidar por un segundo que Elena se había ido, y luego recordarlo todo de nuevo. Mateo llevaba 2 semanas conmigo. 2 semanas de compañía silenciosa, de seguirme de habitación en habitación, de acurrucarse en la alfombra junto a mi silla mientras leía. 2 semanas de sentirme menos solo. Estaba sentado así a la mesa de la cocina, el café enfriándose en mis manos, cuando saltó a la silla de al lado, la silla de Elena. No se acurrucó, solo se sentó erguido, mirándome con esos ojos imposibles. «¿Quieres algo, amigo?», le pregunté. Se inclinó despacio, con intención, y apoyó su cabeza contra mi hombro. No un cabezazo como hacen los gatos cuando quieren comida o atención. Un apoyo suave, como cuando descansas la cabeza en alguien en quien confías, alguien a quien quieres. Se me cerró la garganta. No me habían tocado de verdad, con intención y cariño, desde la última semana de Elena en el hospital. Y aquí estaba este animal salvaje, esta criatura que no debería querer nada con los humanos, eligiendo estar cerca de mí. No sé qué me hizo tomar el teléfono. Tal vez quería prueba de que esto era real. Tal vez quería recordar cómo se sentía no estar solo. Tal vez alguna parte de mí sabía que Elena hubiera querido ver esto. Levanté el teléfono torpemente, tratando de encuadrarnos a los dos. Mateo levantó la cabeza, curioso por el aparato. Lo estudió un momento, orejas hacia adelante, bigotes temblando, y entonces lo vi pasar en tiempo real en la pantalla. Se acercó más, apoyó su mejilla contra la mía, suave, cuidadoso, y sonrió. Esa misma expresión suave, con la boca abierta, que había visto el día que llegó. Pero esta vez yo estaba ahí a su lado. Esta vez podía sentir su calor, oler su aroma salvaje y tenue, oír el ronroneo bajo que crecía en su pecho. Tomé la foto. Me temblaban las manos. Cuando la miré, tuve que dejar el teléfono porque por primera vez en 2 años yo también estaba sonriendo. Una sonrisa de verdad, de las que llegan a los ojos y duelen porque has olvidado cómo usar esos músculos. Y Mateo, sentado a mi lado, trinó suave y empujó su cabeza bajo mi mano.
Mira, parecía decir ese gesto, estamos bien. Pero no fue algo de una sola vez. En la semana siguiente, Mateo empezó a hacer algo que nunca había visto en ningún animal que hubiera cuidado. Empezó a expresarse. No por instinto o necesidades básicas, por elección, por algo que se parecía inquietantemente a emoción. Cuando yo estaba triste y todavía tenía días en que el dolor me golpeaba como camión, me traía cosas. Un ratón de juguete, un papel arrugado, una vez inexplicablemente, uno de mis calcetines. Lo dejaba en mi regazo y se quedaba mirándome hasta que lo reconocía, hasta que lo acariciaba, hasta que el nudo en mi pecho se aflojaba un poco. Cuando me reía de algo en la tele, él trinaba de vuelta, un sonido brillante, casi juguetón que me hacía reír más fuerte. Cuando me quedaba demasiado tiempo frente a la foto de Elena en la repisa, se metía entre mis tobillos, sólido, cálido y presente. Estaba escuchando, no solo sonidos, a mí, a las partes de mí que creía haber enterrado. Esa noche, después de guardar la foto porque no podía mirarla sin que me ardieran los ojos, me senté en la sala, con un libro que no estaba leyendo. Mateo subió al sofá a mi lado, no acurrucado en el extremo opuesto como haría un gato justo pegado a mí, lo bastante cerca para sentir su respiración. Me miró con esos ojos brillantes y sabios, y me di cuenta de algo que me dejó las manos quietas sobre las páginas. Este lince no era solo inteligente, no era solo inusualmente calmado o bien adaptado. Se estaba comunicando deliberadamente, con propósito, de formas que apenas empezaba a entender. Y una vez que te das cuenta de que un animal está tratando de hablarte, de verdad hablarte, no solo maullar por comida o rascar puertas, ya no puedes ignorarlo. Tienes que escuchar. Cerré el libro. Mateo trinó suave, un sonido que parecía acuerdo. ¿Qué tratas de decirme? Susurré. No respondió. Claro, pero hizo algo que me cortó la respiración. Sonrió. La mañana que Mateo me tocó la muñeca por primera vez pensé que fue accidente. Estaba en el fregadero lavando mi taza de café cuando lo sentí. Una presión deliberada y suave, una pata en mi muñeca izquierda. Toc, toc, toc. Bajé la mirada. Mateo estaba sentado a mi lado, mirándome con esos ojos brillantes. Luego dirigió la mirada claramente hacia su tazón de agua vacío al otro lado de la cocina. ¿Tienes sed? Pregunté, más por costumbre que por expectativa. Trinó una vez, corto y claro, luego volvió a tocarme la muñeca. Llené su tazón. Caminó, bebió hondo, regresó y empujó su cabeza contra mi espinilla. Un gracias, tal vez, o solo reconocimiento. De cualquier forma, fue la primera vez que entendí de verdad. No solo estaba reaccionando a su entorno, estaba haciendo peticiones específicas. En los días siguientes, las peticiones se multiplicaron. Me traía su tazón de comida cuando estaba vacío. Lo dejaba a mis pies con un trino suave. Se sentaba junto a la puerta trasera y me miraba directo cuando quería salir al patio cerrado. Tocaba con la pata el cajón donde guardaba sus juguetes, esperaba que lo abriera, luego elegía uno con cuidado, olfateando cada opción antes de decidir. Pero el gesto que me deshizo por completo llegó una mañana de jueves. Estaba sentado al borde de la cama, mirando mis zapatos sin ponérmelos, solo mirando. Era una de esas mañanas en que el peso del día se sentía demasiado antes de empezar. Una de esas mañanas en que me preguntaba qué sentido tenía vestirme si nadie me esperaba en ninguna parte. Mateo entró al dormitorio, se detuvo, ladeó la cabeza, luego desapareció en el closet. Oí rasguños suaves, el roce de tela, y luego salió llevando uno de mis zapatos en la boca con cuidado. Sin marcas de dientes, sin baba, solo transporte cuidadoso y deliberado. Lo dejó frente a mí, se sentó, esperó. Lo miré. Él me miró. ¿Quieres que me levante? Trinó. Esa misma nota clara y única, y luego volvió por el otro zapato. Cuando me lo trajo, sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. Este animal, esta criatura salvaje, que debería estar cazando conejos en algún bosque, me estaba cuidando. Vio que estaba atorado y estaba tratando de desatorarme. Me puse los zapatos. La cola de Mateo se movió una vez, satisfecho, y trotó hacia la cocina. Lo seguí, y ahí empecé a preguntarme dónde termina la inteligencia y empieza algo más. Necesitaba saber con qué estaba lidiando. No porque tuviera miedo, aunque tal vez debería, sino porque quería entenderlo.
Quería encontrarlo a mitad de camino. Así que construí una caja de rompecabezas. Nada sofisticado, solo un cubo de madera con paneles corredizos y compartimentos ocultos. Del tipo de juguete de enriquecimiento que le das a un perro inteligente o a un loro. Puse golosinas en un compartimento y lo dejé en el piso de la sala. A ver, genio, dije, sentándome en mi silla. Veamos qué tienes. Mateo se acercó con cautela, olfateó la caja, la tocó con una pata, luego se sentó y la miró fijo por un minuto entero. No se movió, no la golpeó frenéticamente ni intentó volcarla. Solo observó, estudió. Casi podía verlo pensando, mapeando la mecánica en su cabeza. Luego, con precisión quirúrgica, extendió la pata y deslizó el primer panel. Se movió. Hizo una pausa, ladeó la cabeza, deslizó otro panel en dirección contraria. El corazón me latió más rápido. Tomé el teléfono y empecé a grabar. Panel por panel, con casi nada de prueba y error, Mateo desarmó el rompecabezas. Pero lo que me hizo temblar las manos fue que a la mitad se detuvo. Miró la caja desde otro ángulo y empezó a reorganizar los paneles que ya había movido, probando configuraciones diferentes, secuencias distintas. No, solo lo estaba resolviendo. Estaba experimentando, jugando con las posibilidades. Cuando finalmente sacó la golosina, no se la comió de inmediato. Me la trajo, la dejó a mis pies, luego me miró con una expresión que solo puedo describir como orgullo. ¿Qué eres tú?, susurré. Trinó 2 veces, un sonido más largo, más complejo que lo usual, casi como una frase que no podía traducir del todo. Vi ese video 15 veces esa noche. Se lo envié al centro de rehabilitación. La coordinadora me llamó en menos de 1 hora. Eso no es normal, dijo. Su voz tensa entre fascinación e incredulidad. He trabajado con linces 12 años. Son inteligentes, sí, resuelven problemas. Pero ese nivel de razonamiento metódico es cognición de nivel primate. Entonces, ¿qué significa? Se quedó callada un momento. Significa que tienes que ser muy, muy cuidadoso. Un animal tan inteligente se aburre, se frustra, y un lince frustrado es peligroso. Pero el peligro era lo último en mi mente mientras veía a Mateo acurrucarse en el sofá esa noche, una pata extendida para tocar mi pierna, porque la caja de rompecabezas era solo el comienzo. La verdadera revelación llegaba en los momentos pequeños, los patrones diarios, las cosas que empezó a hacer que no tenían nada que ver con golosinas o juguetes o supervivencia. Empezó a predecir mis estados de ánimo. En las tardes en que la casa se sentía demasiado silenciosa, cuando me encontraba parado en la cocina sin recordar por qué había entrado, con la mente en otro lado, Mateo aparecía, no maullando por atención, no exigiendo nada. Solo se echaba atravesado sobre mis pies, pesado, cálido, anclándome al momento presente. En las mañanas en que dormía más de la cuenta, todavía atrapado en sueños donde Elena estaba viva y riendo y el futuro no se había derrumbado, saltaba a la cama y me presionaba su nariz fría en la mejilla, suave, persistente, recordándome que me necesitaban aquí, ahora, en esta versión de la realidad. Y en las tardes en que de verdad me sentía bien, cuando me sentaba en el patio trasero con un libro y el sol en la cara, me traía un juguete, lo dejaba en mi regazo, trinaba brillante, una invitación a jugar, como si supiera que necesitaba alegría tanto como consuelo. ¿Cómo lo sabes?, le pregunté una vez, rascándole detrás de las orejas. ¿Cómo siempre sabes lo que necesito?, ronroneó, ese sonido profundo que vibraba por todo su cuerpo. Y por un momento me permití imaginar que Elena lo había enviado, que de alguna forma imposible había cumplido su promesa de que no estaría solo. Llevé a Mateo al veterinario de animales exóticos en su 3ª semana conmigo. La doctora Sara Chávez, una mujer de unos 60 años con cabello plateado y manos firmes, llevaba practicando medicina de animales exóticos más tiempo del que yo había estado cuidando animales. Si alguien podía explicar a Mateo, era ella. Lo examinó a fondo, revisó sus dientes, sus ojos, su pelaje, escuchó su corazón, observó cómo investigaba cada rincón del consultorio metódicamente, cómo se quedó tranquilo durante procedimientos que harían que la mayoría de los animales salvajes se revolcaran. Finalmente se recostó y me miró por encima de sus gafas. «Se ha vinculado contigo», dijo simplemente. «Lo sé, pero los comportamientos,
Son respuestas al trauma, me interrumpió suavemente. Y regalos al mismo tiempo. Lo explicó con cuidado, como explicas algo complicado a alguien que necesita entenderlo por completo. Algunos animales, cuando son rescatados en periodos críticos de desarrollo, especialmente después de haber sufrido pérdida o trauma, forman apegos que van más allá del improntamiento normal. No solo reconocen al cuidador como fuente de comida o presencia segura. Forman lazos emocionales. Desarrollan lo que podríamos llamar inteligencia emocional por necesidad. Mateo perdió a su madre, continuó la doctora Chávez. Probablemente de forma violenta, probablemente mientras él miraba. Sobrevivió quedándose quieto, leyendo su entorno perfectamente, aprendiendo a entender amenazas y seguridad a un nivel que la mayoría de los animales nunca necesita. Señaló hacia él, que estaba sentado tranquilamente a mi lado, su hombro presionado contra mi pierna. Cuando lo acogiste, transfirió toda esa hiperconciencia a ti. No solo vive contigo, te estudia, aprende tus patrones, tus estados de ánimo, tus necesidades. Porque en su mente, su supervivencia depende de mantener este vínculo, de ser valioso para ti, de asegurarse de que nunca lo abandones como le quitaron a su madre. Se me apretó la garganta. Así que la inteligencia es real, dijo con firmeza. No la minimices llamándola solo instinto. Lo que hace requiere cognición, memoria, procesamiento emocional, capacidad de predecir resultados y ajustar comportamiento. Eso no es simple, eso es notable. Se inclinó hacia adelante, su expresión suavizándose. Pero esto es lo que necesitas entender. No lo hace porque lo hayan entrenado. Lo hace porque está conectado profundamente, genuinamente conectado contigo. Y ese tipo de conexión es un regalo para los dos. Bajé la mirada hacia Mateo. Él me miró. Y en ese momento me di cuenta de algo que me dolió en el pecho. Ya no solo lo estaba cuidando temporalmente. En algún punto del camino, sin planearlo ni darme cuenta, se había convertido en familia. Esa noche me senté por primera vez en la silla de Elena desde que murió. Todavía olía levemente a su perfume. Lavanda y algo más que nunca pude nombrar. Había evitado esa silla 2 años porque sentarme en ella hacía su ausencia demasiado real. Hacía la casa demasiado vacía. Pero Mateo saltó y se acomodó en mi regazo, ronroneando, su peso cálido y sólido y vivo. Y me di cuenta de que la silla ya no estaba vacía. Ningún espacio lo estaba. Apoyó su cabeza en mi pecho, justo sobre mi corazón. Sus ojos se cerraron lentamente, satisfecho, y sentí algo que no había sentido en tanto tiempo que casi olvidé cómo se llamaba. Paz. Pero la paz, estaba a punto de aprender, es frágil, y a veces el universo prueba los lazos que creemos inquebrantables. Porque 3 días después, en una mañana común de miércoles que empezó como cualquier otra, todo cambió. Y Mateo me mostró que la inteligencia no era su único regalo. La lealtad también lo era. Empezó con el café. Estaba en la encimera esperando que terminara de colarse cuando la cocina se inclinó apenas, lo suficiente para que tuviera que agarrarme del borde para no perder el equilibrio. Me estoy poniendo viejo, murmuré, sacudiendo la cabeza. Seguro me paré muy rápido. Seguro no tomé suficiente agua ayer. Mateo estaba sentado junto a la ventana mirando pájaros. Giró al oír mi voz, orejas hacia adelante, pero lo despedí con la mano. Estoy bien, amigo. El café terminó. Serví una taza, di 2 pasos hacia la mesa y el piso desapareció. No literalmente, pero así se sintió. Un segundo estaba de pie, al siguiente caía, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. La taza se rompió en algún lugar lejano. El techo giró, y todo se ladeó cuando mi hombro golpeó el azulejo. No me desmayé. Ojalá lo hubiera hecho. En vez de eso, me quedé ahí, la vista borrosa, el pecho apretado, tratando de recordar cómo respirar. El brazo izquierdo no respondía. Las piernas parecían de otra persona. Y entre el zumbido en mis oídos, lo oí. Un sonido que nunca había oído salir de Mateo. Un maullido agudo, frenético, aterrado. Logré girar la cabeza. Estaba parado en la puerta de la cocina. Cada músculo de su cuerpo, rígido. Orejas, aplastadas contra el cráneo. Pupilas dilatadas, y me miraba con una expresión que parecía dolorosamente horror. Estoy bien, intenté decir, pero las palabras salieron arrastradas. Mal. Mateo no me creyó.
Corrió hacia mí, patinando un poco en el azulejo, y empezó a dar vueltas rápidas y apretadas alrededor de mi cuerpo, trinando frenéticamente, ráfagas cortas y desesperadas de sonido. Me empujó la cara con la nariz, me lamió la mejilla, puso una pata en mi pecho como revisando si todavía respiraba. Intenté levantar el brazo para tocarlo, para tranquilizarlo, pero no se movía bien. Y entonces lo vi pasar. Mateo dejó de dar vueltas, se sentó, me miró directo a la cara 3 segundos largos, y luego corrió, no huyendo, no a esconderse. Corrió hacia el pasillo con propósito, con dirección, como si supiera exactamente qué hacía. Oí sus garras arañando la madera. Oí que chocó contra algo, tal vez la mesa auxiliar. Oí cosas cayendo al piso. Y luego regresó arrastrando mi teléfono. Era demasiado grande para su boca. Lo agarró con los dientes por una esquina, tirando de él por el piso con la cabeza baja, todo su cuerpo esforzándose. Cuando llegó a mí, lo dejó sobre mi pecho. Luego se sentó y me miró, esperando. Mi mente iba lenta entre la niebla, pero un pensamiento cortó claro. Lo sabe. Sabe qué es esto. Con la mano derecha, la que todavía funcionaba, logré desbloquear el teléfono. Los dedos se sentían gruesos y torpes. Busqué contactos, encontré el número de mi vecino Javier. Sonó 2 veces antes de que contestara. Oye, ¿qué pasa, Javier? Mi voz no sonaba como la mía. Me caí. No, no puedo levantarme. Necesito ayuda. Dios, ya voy. 2 minutos. Ya voy. Colgó. Dejé caer el teléfono. Mateo inmediatamente se pegó a mi costado, lo más cerca que pudo sin acostarse encima. Todo su cuerpo temblaba. Sentí su corazón latiendo rápido contra mis costillas y me di cuenta con una claridad que me ardió los ojos. Estaba aterrado. No por él, por mí. Buen chico, susurré. Qué buen chico. Trinó suave, un sonido roto, y se quedó ahí, sus ojos clavados en mi cara, negándose a moverse ni un centímetro. Esos 2 minutos se sintieron como horas. Podía oír mi propia respiración, demasiado rápida y superficial. Sentía el calor de Mateo, su peso, lo único sólido en un mundo que se había vuelto líquido e incierto. Probaba cobre en la boca donde me había mordido la lengua al caer. Y pensé, así pasa, así se acaba. Solo en el piso de la cocina con un lince que conozco hace 3 semanas, pero no estaba solo. De repente, Mateo levantó la cabeza, orejas hacia adelante. Había oído algo que yo todavía no. El sonido del camión de Javier en la entrada. El portazo de una puerta. Pasos corriendo por el porche. La puerta principal se abrió de golpe. ¿Dónde estás? Dios mío, ¿eso es un lince? Javier estaba en la puerta de la cocina, respirando agitado, ojos muy abiertos. Era un hombre grande, exmilitar. No se asustaba fácil, pero se había quedado congelado al ver a Mateo pegado a mi costado. Los labios de Mateo se retrajeron. No exactamente un gruñido, pero una advertencia clara. Su cuerpo se tensó, cada instinto protector gritándole que me defendiera de este extraño. Mateo, logré decir, está bien. Es ayuda. Por un largo momento Mateo no se movió. Sus ojos quedaron fijos en Javier, calculando, evaluando nivel de amenaza. Sentía la tensión vibrando por su cuerpo. Mateo, dije otra vez más suave, déjalo ayudar, y vi pasar algo extraordinario. Las orejas de Mateo se levantaron. Su cuerpo se relajó. Me miró una vez más, una mirada larga y profunda, y luego retrocedió. No lejos, solo lo suficiente para dejar que Javier se acercara, pero sus ojos nunca se apartaron de mí. Ni un segundo. Javier se arrodilló a mi lado, sus manos sorprendentemente gentiles mientras revisaba mi pulso, mis pupilas. La ambulancia viene. Llegan en 5. ¿Sientes el brazo? ¿Las piernas? Brazo entumecido. Piernas están, pero raras. Bien. Bien. No te muevas. Quédate quieto. Miró a Mateo, que se había colocado a 1 metro, sentado perfectamente quieto, pero cargado de tensión. Ese es realmente un lince. Sí. Y te trajo el teléfono. Sí. La voz de Javier bajó. Nunca vi nada así en mi vida. Llegaron los paramédicos. 2 mujeres, eficientes y tranquilas. Mateo les permitió entrar, pero siguió cada movimiento con atención láser.
Cuando me levantaron a la camilla, se puso de pie, cada músculo tenso. Una de las paramédicas lo vio y se quedó quieta. Señor, no podemos transportarlo con un... Javier se encargará de él. La interrumpí. Javier, ¿puedes? Yo me ocupo, dijo Javier, aunque parecía inseguro. Me quedo con él hasta que vuelvas. Me llevaron hacia la puerta. Y Mateo, por primera vez desde que caí, hizo un sonido que me rompió. Un llanto largo, bajo, triste. No un maullido, no un trino, algo más profundo, algo que parecía dolor. «¿Está bien?», grité hacia atrás, voz temblorosa. «Vuelvo, te lo prometo. Vuelvo». No sé si entendió las palabras, pero debió oír algo en mi voz porque se calló. Se sentó y miró cómo me subían a la ambulancia con ojos que parecían insoportablemente humanos. El hospital me tuvo 6 horas. Pruebas, suero, una doctora joven de ojos cansados explicando que había tenido un episodio vasovagal, una caída repentina de la presión que me hizo desmayar. No infarto, no derrame. Asusta, pero no pone en riesgo la vida. ¿Vive solo?, preguntó. Sí, debería considerar un sistema de alerta médica. Si vuelve a pasar... Tengo un sistema. La interrumpí. Y luego, porque no pude evitarlo, porque lo absurdo era lo único que me impedía llorar. Pesa unas 30 libras, es moteado y tiene excelentes habilidades para resolver problemas. Me miró como si me hubiera golpeado la cabeza. Tal vez sí. Javier me llevó a casa justo después del atardecer. La casa estaba oscura salvo por la luz del porche que debió haber dejado encendida. Me ayudó a entrar, su mano firme en mi codo. «Mateo ha estado algo», dijo Javier con cuidado. No comió, no se movió de la ventana del frente. Solo ahí sentado mirando la entrada 6 horas seguidas. Se me apretó el pecho. «¿Dónde está ahora?» «La última vez que lo vi, estaba en tu dormitorio». Caminé despacio por el pasillo, el cuerpo todavía tembloroso, y abrí la puerta del dormitorio. Mateo estaba acurrucado en mi cama, la cabeza apoyada en mi almohada. En cuanto me vio, levantó la cabeza. Orejas hacia adelante y luego se lanzó de la cama y cruzó la habitación en 3 saltos. No se me tiró encima. Era demasiado inteligente, demasiado consciente de que yo estaba frágil. En vez de eso, se pegó a mis piernas, mirándome con ojos que estaban haciendo algo que no creía posible en ojos de lince. Estaban húmedos. No llorando exactamente, pero brillando con algo que parecía dolorosamente cerca de lágrimas. Volví, susurré, agachándome despacio. «Te dije que volvería». Hizo un sonido que nunca había oído. Un trino que se quebró a la mitad en algo más parecido a un sollozo. Y luego empujó su cabeza bajo mi mano y la mantuvo ahí, todo su cuerpo temblando. Miré a Javier parado en la puerta, sus ojos también rojos. «Carajo, me voy a ir», dijo con voz ronca. «Necesitas algo, me llamas, día o noche. ¿Entendido?» «Gracias, Javier», asintió, hizo una pausa. «Ese animal te quiere. No me importa lo que diga la gente de que los animales salvajes no pueden querer. Vi su cara cuando te llevaron. Eso era amor. Después de que se fue, de alguna forma, llegué a la cama. Mateo me siguió, su cuerpo pegado al mío, negándose a dejar ni un centímetro de espacio. Me acosté con cuidado, y él subió a mi pecho, algo que rara vez hacía, como si supiera que era demasiado peso para estar cómodo. Pero no lo empujé. Apoyó su cabeza sobre mi corazón. Sus ojos se cerraron. Su respiración se hizo más lenta, y me di cuenta de que estaba escuchando, asegurándose de que todavía latía, asegurándose de que yo todavía estaba aquí. «Estoy bien», susurré, pasando la mano por su lomo. «Estamos bien», ronroneó. Ese sonido profundo que sentía más que oía. Pero los dos sabíamos que algo había cambiado, porque los roles que habíamos tenido, rescatador y rescatado, cuidador y animal, se habían difuminado en algo más. Nos habíamos convertido en algo más simple, más profundo. Nos habíamos convertido en familia. Del tipo que aparece, del tipo que se niega a irse. Del tipo que arrastra tu teléfono por el piso cuando te estás muriendo y no te suelta ni después de que te salvan. Del tipo que te quiere, no porque seas útil, no porque seas perfecto, sino porque eres suyo y él es tuyo. Y eso, estaba empezando a entender, es lo único que realmente importa.
La recuperación fue lenta, más lenta de lo que quería, más lenta de lo que tenía paciencia, pero a Mateo no parecía importarle. Cada mañana empezaba igual. Me despertaba más temprano que antes, porque dormir después del amanecer se sentía como desperdiciar tiempo que no sabía si tenía. Y Mateo ya estaba despierto, sentado al pie de la cama, esperando. En cuanto abría los ojos, trinaba una vez, un sonido suave que parecía buenos días. Luego, bajaba y caminaba hacia la cocina, mirando hacia atrás cada pocos pasos para asegurarse de que lo seguía. Y yo lo seguía, despacio, con cuidado. Pero lo seguía. Se sentaba junto a su tazón de comida. Yo lo llenaba. Luego, servía mi café, descafeinado ahora, órdenes del doctor, y me sentaba a la mesa. Y Mateo saltaba a la silla de al lado, la silla de Elena, la que ya no se sentía embrujada. No comía hasta que yo tomaba el primer sorbo. Lo noté el tercer día. Pensé que era coincidencia, pero luego pasó otra vez y otra. Cada mañana sin falta se sentaba ahí, comida frente a él, y solo esperaba, me miraba. Y solo después de que levantaba la taza y bebía, bajaba la cabeza y comía. ¿Me estás vigilando?, le pregunté una vez. Me miró, se lamió los bigotes y trinó. Obvio. Las horas del mediodía se convirtieron en nuestra rutina. No debía hacer nada pesado. Nada de levantar cosas, nada de trabajo en el jardín, nada que subiera la presión. Así que me sentaba en la sala con libros que llevaba años queriendo leer, y Mateo me traía rompecabezas. Ya no la caja sencilla. Esa la dominó en una semana. Ahora tenía que ser más creativo. Le compré una serie de juguetes cada vez más complejos. Mecanismos corredizos, compartimentos ocultos, cerraduras que requerían varios pasos. Cada uno lo ponía en la mesa de centro y lo veía trabajar. Y cada vez, lo resolvía más rápido que la anterior. Pero lo que me impactaba, lo que me hacía tomar el teléfono y grabarlo una y otra vez para probarme que no lo imaginaba, era que no solo los resolvía. Los estudiaba primero, los rodeaba, los miraba desde distintos ángulos, y luego, con una precisión que solo puedo llamar quirúrgica, los desarmaba paso a paso. Sin frustración, sin prueba y error, solo pensamiento seguido de acción. Eres demasiado listo para tu propio bien, le dije, rascándole detrás de las orejas después de que abrió un rompecabezas que a mí me tomó 10 minutos armar. Ronroneó y empujó su cabeza contra mi mano. Las tardes eran tranquilas. Mateo se acurrucaba en el sofá, su cabeza en mi regazo o atravesada sobre mis pies. A veces le leía poesía, sobre todo porque a Elena le encantaba la poesía y se sentía como mantenerla cerca. A veces solo nos quedábamos en silencio viendo cómo cambiaba la luz por las ventanas, y en esos momentos me sorprendía pensando, esto basta, esta calma, esta paz, esta pequeña vida extraña con un lince que sonríe. Esto basta. Pero las noches eran cuando Mateo me mostraba cuán profundo había aprendido a leerme. En las noches en que estaba bien, cuando el peso en el pecho era manejable y la casa no se sentía demasiado vacía, jugaba. Me traía juguetes, los dejaba a mis pies y trinaba insistente hasta que los lanzaba. Los perseguía, saltaba encima, los traía de vuelta. Un animal salvaje jugando a traer como perro. Debería haber sido absurdo. En vez de eso, era lo más normal del mundo. Pero en las noches en que no estaba bien, cuando el silencio se hacía demasiado fuerte y me encontraba parado en la encimera de la cocina sin recordar qué había ido a buscar, con la mente en un lugar oscuro y lejano, Mateo lo sabía. Aparecía a mi lado, callado, sólido, y apoyaba todo su peso contra mis piernas hasta que no tenía más remedio que reconocerlo. Volver al momento presente, recordar que no estaba solo. ¿Cómo siempre lo sabes?, le pregunté una noche, la voz quebrada. Me miró con esos ojos imposibles e hizo un sonido que no era exactamente trino, no exactamente ronroneo, algo en medio, algo que parecía porque estoy prestando atención. Y ahí me pegó. No solo vivía conmigo, me estaba cuidando del mismo modo que yo lo había cuidado cuando llegó. Desnutrido, deshidratado, solo, nos habíamos salvado mutuamente. Y ahora nos manteníamos vivos el uno al otro. 3 meses después de la caída, mi hija llamó. No le había contado del episodio.
No quería preocuparla. Vive a 5 estados de distancia con su propia familia, su propia vida llena. Pero de alguna forma, seguramente la esposa de Javier, que no guarda un secreto ni para salvarse, se enteró. Papá, ¿por qué no me dijiste? Porque estoy bien, cariño. Solo fue un mareo que te tuvo en el piso 6 horas. Mateo se encargó. Silencio al otro lado. ¿El lince? Sí, el lince. Otra pausa. Papá, necesito ver esto. Necesito verte. ¿Puedo ir el próximo fin de semana? Miré a Mateo, que estaba sentado en el respaldo del sofá, mirándome con la cabeza ladeada. Sí, dije. Sí, me gustaría. Cuando llegó, manejando su viejo sedán con sus 2 hijos saltando en el asiento trasero, la advertí en la puerta. Es protector, no hagas movimientos bruscos. Se rió. Papá, crecí con tus rescatados, sé cómo manejarlos. Se detuvo porque Mateo acababa de entrar a la sala y la miraba con una intensidad que la hizo retroceder un paso. Eso es un lince, susurró. Ese es Mateo. Por 10 largos segundos Mateo no se movió. Solo la evaluó. Calculó si era amenaza. Y luego, porque alguna parte de él debió reconocer algo en su cara, algún eco mío o de Elena, o solo la sensación de familia, sus orejas se levantaron. Trinó una vez y caminó a olfatearle la mano. Mi hija me miró con lágrimas en los ojos. Papá, él es... Lo sé. Se agachó despacio. Dejó que la olfateara bien y cuando empujó su cabeza bajo su palma, le rascó detrás de las orejas. Hola, Mateo, susurró. Gracias por cuidar a mi papá. Ronroneó. Ese sonido profundo que ya asociaba con satisfacción, con hogar. Esa tarde, después de que los niños se cansaran jugando con los juguetes de Mateo, y después de que Mateo demostrara sus habilidades resolviendo rompecabezas ante 4 humanos boquiabiertos, mi hija me llevó aparte. Tienes que compartir esto, dijo. ¿Compartir qué? Esto. Lo que ustedes dos tienen. Sacó su teléfono y me mostró una foto que había tomado sin que me diera cuenta. Yo sentado en el sillón leyendo. Mateo en el apoyabrazos a mi lado, su cabeza apoyada en mi hombro, ojos entrecerrados de contento. Miré la foto, la expresión en mi cara, tranquila, casi feliz. La ternura absurda de un animal salvaje eligiendo estar tan cerca, tan gentil. La gente necesita ver esto, papá. Necesita saber que este tipo de vínculo es posible. Que el amor aparece en los lugares más raros. Que sanar es diferente para cada quien. Lo pensé, esa noche, después de que se acostaron. Mateo acurrucado a mi lado en el sofá. Su respiración lenta y pareja. Y me di cuenta de que tenía razón. No porque quisiera atención, no porque necesitara validación, sino porque esta historia, nuestra historia, significaba algo. Significaba que incluso en los tiempos más oscuros, incluso cuando crees que estás demasiado roto o demasiado viejo o demasiado solo, la conexión sigue siendo posible. El amor sigue siendo posible. Y que a la mañana siguiente tomé otra foto. Me senté en el mismo lugar donde había tomado la primera hacía 3 meses. Mateo saltó a mi lado sin que se lo pidiera, como si supiera lo que hacía. Y cuando levanté el teléfono, se acercó, apoyó su mejilla contra la mía y sonrió. Esa misma expresión suave con la boca abierta que me había robado el corazón la primera vez. Miré la foto mucho rato antes de publicarla. De verdad miré las líneas de mi cara que ahora parecían más suaves. El brillo en los ojos de Mateo. La forma en que encajábamos. 2 almas improbables que se habían encontrado cuando más lo necesitábamos. Escribí una leyenda sencilla. Hace 3 meses, acogí temporalmente a un lince que lo había perdido todo. Pensé que lo estaba salvando a él. Resulta que nos salvamos mutuamente. Y la publiqué. No esperaba nada. Tal vez unos cuantos likes de amigos, algunos comentarios de la comunidad de vida silvestre. En vez de eso, en 1 hora, mi teléfono empezó a vibrar y no paró. Cientos de comentarios, luego miles, luego decenas de miles. No puedo parar de sonreír. Esto es lo más hermoso que vi este año. Su vínculo se siente sagrado. Ese lince es más listo y más tierno que mis propias mascotas. Gracias por compartir. Perdí a mi esposo el año pasado y esto me dio esperanza.
Ese último comentario me hizo llorar porque me di cuenta de que ya no era solo nuestra historia, era también la de ellos, de todos los que habían perdido a alguien, de todos los que se habían sentido solos, de todos los que habían olvidado cómo se sentía la conexión. Mateo les estaba mostrando lo que me había mostrado a mí, que el amor no sigue reglas, que la familia no siempre es de sangre, que a veces los corazones más salvajes nos eligen, y nosotros tenemos que ser lo bastante valientes para elegirlos de vuelta. Mi hija llamó, riendo y llorando al mismo tiempo. Papá, te estás haciendo viral. ¿Sabes qué significa eso? Ni idea. Significa que millones de personas están viendo a Mateo. Millones están llorando por tu lince. Miré a Mateo, que estaba completamente despreocupado por su fama en Internet. Estaba demasiado ocupado tratando de robarme un pedazo de sándwich. Bien, dije. Tal vez ayude a alguien. Y ayudó. Los mensajes llegaban a raudales. Gente contando sus propias historias de conexiones inesperadas, de animales rescatados que se volvieron familia, de dolor y sanación, y la esperanza terca y extraña que nos mantiene en pie. Una mujer escribió: iba a dar en adopción a mi gato porque pensé que no podía con una mascota mientras estaba de luto. Tu historia cambió mi decisión. Gracias. Otro: mi papá vive solo desde que murió mamá. Le estoy mandando esto. Tal vez por fin considere tener un compañero. Y otro: esto me recordó que está bien dejar entrar algo salvaje al corazón. Se los leí a Mateo esa noche, su cabeza apoyada en mi pecho, su ronroneo vibrando por mis costillas. Lo hiciste bien, amigo, susurré. Estás ayudando a... La gente, trinó suave. Me miró con esos ojos brillantes y sabios, y sonrió. No para la cámara, no para los millones que eventualmente verían su cara y sentirían algo cálido crecer en su pecho. Solo para mí. El hombre que lo acogió cuando no tenía nada. El hombre que le dio un hogar y a cambio recibió una razón para seguir adelante. Nos habíamos rescatado, alimentado, sanado mutuamente. Y ahora, a nuestra pequeña manera, le estábamos mostrando al mundo cómo se ve el amor cuando eres lo bastante valiente para aceptarlo de los lugares más inesperados. Mateo se acomodó más contra mí. Su respiración se hizo lenta, sus ojos se cerraron, y me quedé ahí sentado en la silla de Elena con un lince salvaje dormido en mi pecho y pensé, esto es lo que significa estar vivo. No solo sobrevivir, no solo pasar los días, sino esta conexión, propósito, amor en su forma más extraña y hermosa. La casa ya no estaba silenciosa. Estaba llena, llena de trinos suaves y ronroneos profundos, y el sonido de garras en madera, y la sensación de ser necesitado, de ser elegido, de estar en casa. Miré la foto en mi teléfono una vez más, la sonrisa, el vínculo, la prueba de que incluso los corazones más salvajes pueden elegir el amor. Y susurré al cuarto silencioso, a Elena, o al universo, o solo a mí mismo. Gracias por todo, por el dolor que me enseñó a sentir, por la soledad que me enseñó a conectar, y por esta criatura extraña y perfecta que me enseñó que la familia no es algo que se pierde. Es algo que sigues encontrando en los lugares que menos esperas, si estás dispuesto a dejarla entrar. La oreja de Mateo se movió. Su pata se flexionó contra mi pecho.